De 4 a 5 años de edad hay unas zonas de nuestro cerebro que están absolutamente potentes en el desarrollo. Recuerda que el cerebro se toma hasta los 25 años de edad, otras bibliografías dicen que se toma los primeros 18 años de edad en formarse en su totalidad. Pero algo que sí tienen en cuenta las neurociencias, mejoró, gracias familias bonitas por decírmelo. Algo que sí tienen de común toda esta información de las neurociencias es que los primeros 5 o 6 años de vida son absolutamente importantes a nivel de aprendizaje y desarrollo infantil, porque es donde se da la mayor proliferación, multiplicación de las neuronas. Entonces las neuronas se van multiplicando en el cerebro de tu peque, van generando comunicación unas con otras, a esto le llamamos sinapsis, y eso es lo que permite que finalmente se den todos los procesos de aprendizaje. Bien, pero tú me dirías, bueno, Kate, listo, tenemos hasta los 5, 6 años de edad para que eso se dé. Ahora, yo te voy a decir, yo todavía quiero creer, y te lo mencionaba en algún momento, nuestros hijos tienen 14 y 13 años de edad, y todavía quiero creer que su cerebro es una esponja en los procesos de aprendizaje. Todavía lo quiero creer. Y que tienen un cerebro adaptativo y flexible a nivel cognitivo para aprender todo lo que conceptualmente y prácticamente requieran aprender. Bien, pero entonces, no vamos a entrar en discusión. La propuesta es, ¿qué sucede de los 4 a los 5 años de edad? Atención, mamitas hermosas, atiendan esto, escuchen esto para que sean muy intencionados los procesos de educación que tienen sus chiquitos en casa. Corteza prefrontal, la encontramos aquí, detrás de la frente, prefrontal. Esta es el área del cerebro que más se toma en desarrollarse. Y empieza desde el proceso de gestación toda la importancia del desarrollo cerebral. Yo no diría ni siquiera que en el nacimiento, una vez que tengas a bebé en brazos. Lo menciono en ese primer trimestre de gestación, es donde el cerebro empieza a sus pinitos en el desarrollo, y desde ese momento la calidad de vida de mamá gestante, la calidad de alimentación, su salud mental, su gestación como tal, juega mucho en cómo se desarrolla su bebé intrauterino, ¿verdad? Y en esa medida también afecta a favor o en contra todos los procesos de desarrollo neuronal. Entonces se dice incluso que desde la gestación. Pero ¿qué sucede de los 4 a los 5 años de edad? Los niños están iniciando a tener regulación emocional. Aquí ya hablamos de regulación emocional y aquí te estoy hablando de inteligencia emocional. Los niños empiezan a hacer se encargan de hacer conciencia de su toma de decisiones, control de impulsos, ¿bien? Esta es la área del cerebro que más compleja, que más tiempo se toma en su desarrollo. Pero desde los 4 años de edad, ya tu peque tiene la posibilidad de controlar impulsos, tiene la posibilidad de tener regulación emocional, y eso le favorece todos los procesos de socialización y de habilidades para la vida, ¿sí? En el interior del cerebro encontramos esta zona, que es el hipocampo, ¿cierto? ¿Qué sucede con el hipocampo? Es especial en todo lo que tiene que ver con las habilidades de memoria de tu hijo. Especial, ¿sí? Y también encontramos, esto se llama sistema límbico, encontramos la amígdala. ¿Qué sucede con la amígdala? Es la que se encarga de procesar las emociones de tu hijo. Por eso cuando tu hijo se cae, la respuesta no es, no pasó nada, párate, ya todo está bien, no pasó nada. Ya las mamitas hemos logrado desaprender esas prácticas tradicionales que quizás lo vivimos nosotras o lo escuchamos en otro momento en nuestros hogares. Y ya la pregunta no es, no pasó nada, sino es, ¿te sientes bien? ¿Cómo te sientes? ¿Hay dolor? ¿Hay rabia? ¿Hay miedo? ¿Hay angustia? ¿Hay tristeza? ¿O te sientes tranquilo? Bien, esa validación emocional, y mira que aquí ya estoy hablando de inteligencia emocional, esa validación se encarga de procesarla nuestro cerebro desde el sistema límbico, específicamente desde la amígdala. Y hay otra parte del cerebro súper importante que es esta de atrás, que es la que conecta más adelante con la médula espinal y se llama el cerebelo. El cerebelo es el encargado de todas las habilidades corporales. Equilibrio, coordinación, postura, precisión y demás. Tiene que ver con todas las habilidades de movimiento y de coordinación. Y estas 4 áreas, recuerda, corteza prefrontal, amígdala, hipocampo y cerebelo, están absolutamente sensibles en los procesos de desarrollo de tu hijo. Entonces, si tú educas sin escuela y si quieres ser una persona asertiva en los procesos de enseñanza,
pues no tenemos que ser ni neuropsicólogos, ni tenemos que ser psicólogos, ni tenemos que ser educadores, pero mínimamente sí necesitamos conocer un poquito de cómo funciona ese desarrollo del cerebro de tu peque y en esa medida cómo favorecer las prácticas de educación sin escuela desde el hogar. Tú me dirás, bueno, Kate, ¿cómo se concreta eso en la educación de los niños? Bien, te lo voy a concretar. Las inteligencias múltiples son una teoría, no es currículo, es una teoría, es una información mucho más integral de lo que se manejan en las escuelas. Y es una teoría que su mentor, Gardner, y yo le llamo también nuestro mentor, mi mentor específicamente, publicó por allá en el 83, más o menos, de más de 40 años. Y en esa medida, él propuso que era irrisorio, absurdo, que solamente calificáramos, como todavía pasa hasta después de 40 años, sigamos calificando a los niños buenos o malos simplemente por conceptos u habilidades en lingüística y matemáticas. Entonces él propone 8 tipos de inteligencias múltiples: inteligencia lingüística, lógica matemática, musical, naturalista, visoespacial, intrapersonal, interpersonal y corporal, ¿cierto? 8 tipos de inteligencias múltiples. Pero desde la investigación que hemos venido realizando y desde el proceso de actualización de las inteligencias múltiples en nuestros hijos nos hemos dado cuenta pues que ahora no podemos hablar solo de 8, sino que hay 2 más que son preponderantes en el siglo XXI. Entonces hablamos también de la inteligencia digital y la inteligencia espiritual, que es el centro de los procesos de formación en el hogar. Bien, ¿a qué voy con todo esto? Necesitamos conocer entonces cómo fortalecer estas inteligencias múltiples en la infancia. Entonces te voy a empezar a dar tipsitos para que lo vayas practicando en casa de una forma cotidiana, de una forma práctica. Yo he clasificado estas inteligencias múltiples como habilidades conceptuales y habilidades prácticas, ¿cierto? Las habilidades conceptuales son las que en mi concepto requieren más dispositivos básicos de aprendizaje. Y si no sabes qué son dispositivos básicos de aprendizaje, te invito a que en mi canal de YouTube busques un videito corto que se llama Cómo estimular cognitivamente a mi hijo. Y ahí te hablo de todos los dispositivos básicos de aprendizaje, ¿cierto? Las mamitas que ya llevan un proceso conmigo tienen conocimiento de la importancia de estos dispositivos, porque casi que son, yo le digo a mis familias, son el abono del cerebro. El abono del cerebro, o sea, finalmente una plantita necesita de agua y de luz para desarrollarse. Igualmente nuestro cerebro necesita unas condiciones, una estimulación para potencializar esas neuronas, la comunicación de esas neuronas que son las sinapsis y ¡pum!, generar aprendizaje en nuestros hijos. Porque definitivamente, y siempre lo he dicho, y si es primera vez que me escuchas, me vas a escuchar muchas veces decir esto, y es, aprender a leer y escribir no se aprende, aprender a leer no se aprende simplemente decodificando unas letras, y aprender a escribir no se aprende simplemente cogiendo un lápiz y cogiendo una hoja y empezando a hacer un ejercicio de escritura, no por muchas planas, ni por muchas copias, ni por muchas guías, ni por muchos libros, ni por mucho Nacholé, ni por mucho Coquito, en fin. Va a ser sencillo que tu hijo aprenda estas habilidades para la vida. Necesitamos de fortalecer ese abono cerebral para que los procesos sean mucho más orgánicos, flexibles y prácticos. Entonces, y vamos en que yo he caracterizado las inteligencias múltiples en 2 habilidades, habilidades conceptuales y habilidades prácticas. Las conceptuales, en mi concepto, estos son conceptos de Kate Bedoya. Yo no te voy a referenciar a qué autores porque ha sido un proceso como de construcción personal y familiar. Las conceptuales son las que requieren más habilidades de dispositivos básicos de aprendizaje y por ende necesito más razonamiento, pensamiento lógico, análisis, atención, memoria, percepción, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí yo he dejado simplemente 2 inteligencias de una manera muy fuerte, ¿cierto? Que es la inteligencia lógica matemática y la inteligencia lingüística. Las otras inteligencias yo las he caracterizado como habilidades prácticas, que sí o sí son fundamentales en los procesos de educación de cualquier ser humano, ¿cierto? Entonces aquí ya agrupo el resto de las demás inteligencias, que la musical, la visoespacial, la corporal, la espiritual, la emocional, la digital, tal, que nos propone entonces las inteligencias múltiples. ¿Cómo concretamos esta información entonces para los pequeños entre los 4 y los 5 años de edad? Entonces, hablamos de inteligencia lingüística. Los chiquitos están aprendiendo el lenguaje oral, es decir, el habla, desde antes de los 3 años. Algunos niños aprenden a tener un lenguaje oral muy claro desde los 3 años de edad. Hay mamitas que me dicen, no, desde los 2 años ya habla. Yo conozco chiquitos, mis hijos se tomaron hasta los 3 años en hacerlo, pero hay chiquitos que desde los 2 años de edad y otros se toman más tiempo, tienen los 3, los 4 años de edad y todavía su lenguaje es ininteligible, se le dice, o muy incomprensible para las personas que le están escuchando. Casi los papás
estás en una reunión, el chiquito habló, y tú le tienes que decir al papá, ay, ¿qué dijo? Es que no le entendí. Pero los papás, los papitos son expertos y en esa cotidianidad van traduciendo como es el lenguaje de bebé. De bebé no, del niño. Entonces, la inteligencia lingüística se desarrolla entre más los expongas a entornos de oralidad. Muchas nanas, muchas rimas, mucha lectura oral, mucha lectura colectiva, la lectura oral es cuando tú coges el texto y lo lees en voz alta, ¿cierto? Y la lectura colectiva es cuando yo leo un pedacito y papá lee otro pedacito y el chiquito nos está escuchando. Y yo leo un pedacito o el hermanito mayor lee otro pedacito y él nos está escuchando, ¿cierto? Y si él, que conozco porque acompañó muchos procesos así, ya tiene el proceso de lectura alfabética, que es la lectura de los libros, entonces hago la lectura colaborativa o colectiva con mi hijo. ¿Listo? Entonces, los libros, familias, sí o sí, tienen que ser un juguete más en la casa. Yo se lo digo todo el tiempo a mis familias. Los libros necesitan ser un espacio de acceso libre para los niños. No ese espacio allá empolvado en la repisa que solamente el adulto lo coge, ¿cierto? Y dispone que leerle a sus hijos. Existen libros de tela, libros de cartón, libros sensoriales, libros absolutamente finos de muchos materiales. Si te pasa como a mí, que el temor era que los dañó, los rompió, los babió, los mordió, los rayó, no sé qué, entonces consigue libros que sean anti-niños, básicamente. Pero, ¿cuál es la propuesta? Que sí o sí sean de uso cotidiano en la casa. O sea, casi que estén en el cajón de juguetes de tus hijos. Porque tus hijos difícilmente van a decir una vez, mamá, alcánzame el libro. A la segunda, mamá, alcánzame el libro. Pero ya se va a cansar de solicitarte siempre lo mismo cuando eres tú quien controla y quien condiciona qué tiene la posibilidad de tu hijo explorar y no. Recuerda que cuando educamos en escuela y mucho más en casa, la propuesta es... Esta es una recomendación que yo tomo de Ferreiro, Emilio Ferreiro, en su metodología de Reggio Emilia. Reggio Emilia, ellos proponen que haya un ambiente que conduzca a los procesos de aprendizaje, ¿cierto? O sea, que el ambiente donde tú estés educando en casa, en mi caso era todo, era el comedor, era la sala, era la cocina, era el jardín, tal. Pero que ese ambiente esté condicionado con el material, con los libros, con los elementos sensoriales, con los materiales artísticos, también con los cuadernos si es el caso, y que desde ahí tengamos la posibilidad de que haya una primera exploración de los chicos. Eso es muy importante porque eso invita, ¿cierto? Eso invita al aprendizaje. Bien, eso es entonces la inteligencia lingüística. ¿Qué sucede con la inteligencia lógica matemática? Resulta que las mamitas somos muy aceleradas o... No lo diría así, sino que a nivel de conceptos de escuela pensamos que entre más nombran los números son más inteligentes, ¿cierto? Entonces decimos, no, es que mi hijo es muy inteligente, mira, tiene 4 años y ya nombra los números del 0 al 50 y los escribe y casi que suma, resta, multiplica y divide. Bien, o sea, no entro en discusión con eso y si tienes un hijo así, enhorabuena. Pero aquí la pregunta no es el concepto de número, porque el concepto de número... me queda la pregunta, ¿tu hijo lo conoce por memorización o por comprensión? Que son dos habilidades muy diferentes. La escuela me favorece la memorización. Entonces, de tal manera que tú presentas el examen y ya, sale para pintura. Y te preguntan el mes, ¿recuerdas cuánto es 2 por 5? ¿Recuerdas cuáles son los casos de no sé qué? ¿Recuerdas cuáles son las partes de no sé qué? Y tú dices, ups, se me olvidó. Muchos tenemos experiencias de eso, ¿cierto? Porque nuestro aprendizaje fue más desde la memorización. ¿Qué sucede con la comprensión? La comprensión se da cuando mi cerebro está abonado a través de esos dispositivos básicos de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? En aprendizaje con sentido lo hacemos a través de unas cartillas especializadas que favorecen, que van por edades, por ciclos de desarrollo, porque obvio no es el mismo reto de aprendizaje de un chiquito de 3 años o de 5 años a un chico de 12 años, ¿cierto? Es diferente. Pero la propuesta es, según esa edad de desarrollo, ¿cómo le fortalezco a nuestros hijos que el pensamiento creativo, aquí en esta edad específicamente de 4 a 5 años, estoy fortaleciendo a nuestros hijos habilidades en la inteligencia lingüística, ahí te lo estoy concretando, habilidades de clasificación, habilidades de seriación, habilidades de relación, habilidades espaciales y habilidades temporales. Todo eso es gimnasia cerebral que se concreta en la inteligencia lógica matemática. Y aquí no te estoy hablando de número. Si tú no garantizas que previo al concepto de un número se aprendan estas habilidades preoperatorias, tu hijo se va a enfrentar a operaciones básicas y va a estar frustrado porque no lo va a comprender efectivamente como lo necesita aplicar en la vida. Te lo repito, habilidades de clasificación, de seriación, habilidades temporoespaciales, o sea, temporales y espaciales y, bueno, básicamente son esas 4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo fortalezco en la inteligencia lógica matemática? Esta es la edad precisa para fortalecer pensamiento de razonamiento lógico.
mucho material concreto, palitos, bolitas, piedritas, hojitas, no sé qué, nos fuimos a explorar, nos fuimos a caminar, inteligencia naturalista, y vamos a clasificar por formas, por colores, por tamaños, por semejanzas, por diferencias. Aquí podemos integrar todo. Yo amo y le digo a mis familias, las inteligencias múltiples se integran en mi cerebro de forma, ¡pum!, articulada. Sí o sí hay una inteligencia madre, ¿cierto? Hay una inteligencia madre que es la que está ponderando de forma específica esa actividad. Si te fuiste de caminata con tu peque, entonces la inteligencia madre es la inteligencia naturalista, porque entonces vamos a observar los animales que viven en el bosque, por darte un ejemplo. Entonces, inteligencia naturalista. Pero detrás de esa inteligencia naturalista, puedo trabajar también una inteligencia lógica matemática, porque mi hijo de 4 y 5 años está aprendiendo a clasificar hojitas por formas, o a seriar las hojitas de grande a pequeñas, o a identificar el anterior de un palito y el posterior de ese mismo palito, ¿cierto? Eso ya es una inteligencia secundaria, que es la inteligencia lógica matemática. Pero si tú a eso le sumas nanas, cuentos, canciones, experiencias, narración oral, tú una inteligencia naturalista. Y si después llego a la casa y después de esa expedición vamos a hacer, qué sé yo, un títere de dedo, o vamos a hacer, no sé, un títere tal, de la manito hablante, o vamos a hacer una maqueta, o vamos a hacer un experimento. Eso es inteligencia visoespacial. Entonces tú con una actividad desarrollas, aunque haya una inteligencia madre, desarrollas otras inteligencias que se van ligadas en esos procesos de desarrollo, porque es que el cerebro funciona así, no funciona segmentado, como que hora de matemática, hora de inglés, hora de ciencias, hora de... No. Nuestros hijos aprenden de forma integral. Entonces, inteligencia lógica matemática, hablamos de habilidades preoperatorias. Listo, si tú, lo que te digo, mucho material concreto. Después del material concreto, enriquecelo también con material didáctico. Y esto es pura gimnasia cerebral. Que el rompecabezas, que los bloques lógicos, que las regletas, que los legos, que el dominó, que el parqués, que el ajedrez, que el tangram, que el Jenga. Tanto material didáctico y juegos de mesa como existe, ¿verdad? Y eso también es gimnasia cerebral. Y es fortalecimiento preoperatorio para que cuando tu hijito tenga que exponerse a las habilidades de operación numérica, que son habilidades para la vida. Yo no aprendo eso para la escuela, yo lo aprendo porque tengo que ir a coger un bus, o porque tengo que ir al supermercado, o porque tengo que ir o porque tengo que viajar, o porque quiero medir y remodelar mi casa, o porque quiero hacerle la perrera, la casita de perros a mis mascotas. Pura inteligencia lógica matemática. Entonces, antes de enfrentarme a ese concepto de número, es importante que asegures. ¿Cómo hago entonces la estimulación de habilidades temporales? Empezamos con las rutinas, y eso lo hacemos desde chiquitos. ¿Cierto? ¿Qué rutinas tengo en la mañana y qué rutinas tengo en la noche? Entonces es muy lógico, ¿cierto? Los chicos van comprendiendo. Claro, después del desayuno me cepillo los dientes. Y claro, antes de dormir, hay una lectura infantil, hay una oración, o hay un baño. Entonces esas rutinas me van favoreciendo a nivel de infancia todo lo que tiene que ver con relaciones temporales. Y aquí mis hijos, y estoy trabajando pensamiento lógico matemático, y aquí mis hijos no necesariamente tienen concepto de número, pero sí tienen concepto de cantidades, donde hay muchos y donde hay pocos. Si tienes preguntas, es importante que me las vayas escribiendo, porque yo al finalizar el live las voy a leer y te voy dando respuesta. ¿Listo? Y quédate hasta el final del live porque te tengo una sorpresita. Bien, inteligencia visoespacial. La inteligencia visoespacial es la capacidad, yo le llamo, a mí me encanta, porque es como la inteligencia más abstracta. Uno como que lee visoespacial y dice, ay, ¿de qué se trata eso? Pero eso es hermosa. Y he aprendido a creerla mucho porque está muy presente en nuestros hijos. La inteligencia visoespacial es la inteligencia de el pensamiento creativo. Así, eso es referencia de Catedocha, eso no lo vas a encontrar en ninguna bibliografía. Es la inteligencia del pensamiento creativo. Y aquí es donde la memoria visual de tu hijo se fortalece. Recuerda que dijimos que el hipocampo se encarga de fortalecer todos los procesos de memoria. Y aquí la memoria visual, porque también hay memoria auditiva, se fortalece de una manera muy, muy especial, ¿cierto? Entonces, en la visoespacialidad hay habilidades de pensamiento creativo, pero también hay habilidades de ubicación espacial, pero también hay habilidades de percepción en el espacio. Entonces aquí tu hijo empieza a comprender adelante y atrás, arriba, abajo, adentro y afuera, ¿cierto? Y eso lo hacemos de forma práctica, desde el juego y desde el movimiento. Yo siempre te recomiendo que lo hagas primero con la activación corporal. O sea, si tú quieres que tu pequeño aprenda algo, esa inteligencia corporal necesita estar siempre presente, o específicamente el movimiento necesita estar siempre presente en la apertura de esos procesos de enseñanza. Primero, recomiendo aplicar la gimnasia cerebral.
¿cierto? Y para los chiquitos de 4 a 5 años, nosotros ya manejamos cartillas de gimnasia cerebral en mesa, es decir, tengo mi cuadernillo, tengo mi lápiz, mis colores, mis plumones, mi borrador, mis sacapuntas, y el chiquito ya va a ir desarrollando progresivamente habilidades de estar sentado y de aprender a manejar una hoja y aprender a manejar un espacio, ¿sí? Kate, pero es que mi hijo no sabe leer. No es cuestión de lectura, tú le acompañas y lo que hace tu hijo es un proceso gráfico muy interesante de gimnasia cerebral. Pero el proceso de postura, de coger un lápiz, de estar sentadito 5 o 10 minutos, yo le recomiendo a mi familia de lunes a viernes, ya es un aprestamiento a todos los hábitos que va a requerir más adelante en procesos de educación, ¿sí? Bien, entonces, juguemos siempre con, primero, material concreto, material didáctico, y después vamos al juego de la hoja. Lo que te digo, el cuerpo necesita estar en movimiento. Si tú el anterior, el posterior, el arriba, abajo, adentro, afuera, no lo uso con algo tan simple como un Simón dice o como un alcanza la estrella o un juego cotidiano, no sé en qué país te encuentres, pero siempre hay juegos muy cotidianos y muy prácticos, donde ese cuerpo, desde esa motricidad gruesa empieza en esa expansión. Difícilmente tu hijo va a disfrutar el trabajo sentadito en una hoja, porque necesitamos más que agotarlos o cansarlos, necesitamos conectar. El aprendizaje tiene que pasar por el cuerpo. Las emociones tienen que pasar por el cuerpo. No se pueden quedar solamente en la cabecita o en el pensamiento. Somos, y más nuestros chiques, integrales. En esa medida, esos deseos que yo quiero que mis hijos de 4 y 5 años aprendan sobre formas, tamaños, texturas, colores, cantidades, seriaciones, clasificaciones, esos conceptos tienen que pasar de la cabecita al movimiento y en esa medida, con más tranquilidad, llevarlos a los cuadernillos o llevarlos a las hojitas donde tú quieras hacerlo, ¿sí? Pero es importante que primero ese juego con el material concreto, el material didáctico que me activa motricidad fina o el juego corporal, el juego en aire libre que me genera la motricidad gruesa, se pueda erradicar después en la hojita. ¿Listo? Inteligencia visoespacial. ¿Qué sucede con la inteligencia musical? Entonces es la inteligencia del ritmo y hay algo muy curioso y es que los músicos son grandes matemáticos también. De hecho, la música tiene una métrica que le desarrolla a los artistas todo lo que tiene que ver con el proceso lógico-matemático. Y cuando ya tengan que ver conceptos de fracciones u otros conceptos matemáticos va a ser mucho más sencillo su comprensión. Las inteligencias van así súper articuladitas. Escuchar mucha música, hacer mucha música. Las mamás cuando nacen nuestros hijos, y más el primero, casi que nos volvemos compositoras. Componemos nanas, componemos rimas, canciones de rutinas, canciones para dormir, canciones para despertar, bendición de los alimentos, no sé qué, Porque nosotros también tenemos inteligencias múltiples. Y ese trabajo hormonal y esa conexión, ese vínculo afectivo entre mamá e hijo genera magia en nuestra vida y en nuestro cerebro también. Entonces, bien, exponer a los hijos a eso, ¿cierto? A esos ejercicios de ritmo, de coordinación, que están también muy vinculados con la inteligencia corporal. Y escuchar la música para que de esa manera, y más adelante ya tocar como los instrumentos musicales, hay procesos de estimulación temprana desde los 2 o 3 años de edad, de forma progresiva y generando eso, pero tú no necesitas una academia ni una escuela de música para que tu hijo desarrolle inteligencia musical, ¿cierto? Desde la posibilidad de tener contacto con instrumentos musicales en casa, construir instrumentos musicales con material reciclable, que un xilófono, que una flauta, que un tambor, jugar con elementos de percusión, hacer percusión corporal, eso ya es inteligencia musical y cabe perfectamente en este ciclo de desarrollo de los 4 a los 5 años de edad. Inteligencia corporal. Lo primero que aprenden los hijos, los niños específicamente, a manejar es su cuerpo. Recuerda que cuando tu hijo era un bebé, lo primero que hizo fue aprender a levantar la cabeza. Después de que tuvo control cefálico, aprendió a dar voltealetas, a hacer rollitos. Después aprendió a levantar la colita, después a caminar y chan. Tiene todo un proceso de ese cerebelo, ¿cierto? Dijimos que el cerebelo es el encargado de esas habilidades motoras. Entonces, Kate, es que mi hijo es muy torpe para correr, es que mi hijo no tiene equilibrio, es que mi hijo no tiene, no sé, coordinación, es que tiene pie, a mí me pasa, pues mi familia me dice, es que mi hijo tiene pie plano y es muy inseguro con explorar, con jugar en el parquecito, con trepar, con escalar, con no sé qué, con Bien, no por eso, o independientemente del diagnóstico, no le propiciamos esos procesos de desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de motricidad gruesa, que es cómo se mueve mi cuerpo en bloque, y de motricidad fina, que tiene que ver con los movimientos finos de las partes de mi cuerpo. Motricidad fina, el movimiento de la boca es motricidad fina,
el movimiento específicamente de los dedos es motricidad fina. Resulta que para que tu hijo tenga, Kate, ¿cómo hago? Me dicen mis personas, ¿cómo hago para que mi hijo tenga letra bonita? Entonces yo te digo, aquí la invitación es que tu hijo tenga letra bonita. Lo más importante es que la letra de tu hijo sea absolutamente comprensible para cualquier tipo de lector. Y aquí no estoy hablando de estética porque la belleza es un concepto muy subjetivo. La pregunta es, ¿cómo hacer para que la letra de mi hijo sea comprensible para cualquier tipo de lector? ¿Cierto? Y te voy a dar la respuesta. A punta de actividades de motricidad fina. Y si es primera vez que me escuchas, te invito a que vayas a mi página web. Busques en el menú recursos libres y busques un ebook gratuito, que fue no fue los primeros, pero lo hice hace ratico ya, uno de los regalos que he tenido para ustedes, gratis, que se llama así el ebook para que lo busques. Ebook Volver a lo Simple. Fortalece la motricidad fina en tu hijo. Y esta es la etapa propicia para fortalecer motricidad fina, porque a partir de los 5 años vienen ya los procesos de escritura, y esto es motricidad fina, ¿cierto? Entonces resulta que tu hijo no va a escribir bonito porque haga muchas planas, o porque haga muchas copias, o porque lo sientes a usar el lápiz y el papel por mucho tiempo durante el día. Resulta, mira, a mí me encanta, porque es que son testimonios que llenan mi corazón. Tú sabes que cuando acceden las familias al programa de inteligencias múltiples hay un proceso personalizado con cada familia. Tengo la oportunidad de acompañar a una de las tantas familias que acompaño en la ciudad de Bogotá. Si estás en otro país, es la capital de Colombia, mi localidad. Y es un chiquito de 6 años de edad. Tiene una letra más hermosa que la mía, o sea, es una cosa asombrosa. Una letra bellísima, absolutamente estética y por supuesto comprensible. Entonces yo le pregunté a la mamá, cuéntame, ¿es que tu hijo te ha funcionado el tema de las planas, de las copias? Porque esta familia ingresa apenas al programa este año. Y es muy bonito porque la mamá, aunque la mamá ya viene consumiendo este contenido de valor desde hace un año larguito. Entonces viene conectada con nuestra red de aprendizaje con sentido, y viene conectada a los live, y viene conectada con el contenido que te entrego. Entonces la mamá muy linda me dice, Kate, no. O sea, la verdad, yo nunca he resonado con la educación tradicional, por eso lo estoy educando sin escuela. Y prácticamente él es un amigo de las artes, le encanta la plastilina, le encanta crear, le encanta dibujar, le encanta pintar, le encanta colorear. Entonces esos deditos todo el tiempo están en movimiento. Ese es el centro de que la letra de tu hijo, que ya nos preguntaremos por eso en la edad de 6 a 8 años, que es nuestro próximo live, sea funcional. Ese es el secreto. Entonces, si tu chiquito está entre los 4 y 5 años de edad, te invito a que descargues Volver a lo Simple, mi book, gratis en mi página web, katebedoya.com. Y ahí encuentras la información en actividades muy prácticas, porque es que también nos venden una cantidad de información la sociedad de consumo. Entonces me llegan familias y me dicen, Kate, yo tengo que comprar chun para que mi hijo mejore las habilidades de escritura. Entonces, claro, con motivo a esas muchas preguntas, vengo yo y escribo y digo, no es necesario. Mira, hay actividades absolutamente prácticas, cotidianas, que toda mamá tiene en su casa y que son súper favorables para los procesos de motricidad fina, que más adelante me va a favorecer los procesos de escritura. ¿Listo? Y aquí no hablo de escritura. Eso ya lo voy a tocar en el próximo live de 6 a 8 años de edad. Bien, vamos con la inteligencia emocional. Recuerda que hablamos de intrapersonal, que es la gestión de las emociones. ¿Sí? Esa es la intrapersonal. Tiene que ver con el autoconcepto que está creando tu hijo, la autoimagen que está creando tu hijo, la autoestima que está construyendo tu hijo. ¿Y de dónde la construye? Pues de lo que recibe de la familia, de lo que le dicen sus amigos, de cómo se siente él mismo, de ese refuerzo positivo que tiene con papá, con mamá y con los hermanos, ¿cierto? Los refuerzos positivos son palabras de afirmación. Muy bien, excelente, eres un campeón, hiciste un buen intento, vamos a mejorar esto, qué buena hazaña la que hiciste, vamos a Eso es, le llamamos autoesquemas en psicología. Autoesquemas es autoconcepto, autoeficacia. Autoconcepto es que pienso en mí mismo, autoeficacia es qué tan capaz me siento de hacer eso que me está diciendo mamá, autoimagen, cómo me veo a sí mismo, y autoestima, qué tanto me quiero a sí mismo. Y eso lo hacemos desde primera infancia. No atendemos la salud mental de los niños en la adolescencia. Y no la atendemos en la vida adulta cuando ya tenemos el rayón de la infancia y tengo que ir a terapia. ¿Qué es lo que me pasó a mí y te pasó a ti y le pasa quizás a muchos adultos? No. Desde la infancia tenemos que prever prácticas de salud mental. Yo le digo a mis familias, ¿cómo te va? Ellos me cuentan, Kate, mira, así estoy haciendo mi homeschool. Y yo, venga, ¿y dónde tenemos aquí el juego libre? ¿Y dónde tenemos aquí el aprendizaje espontáneo? Mamita, eso es fundamental en la salud mental de tus hijos.
No, Katy, es que yo lo tengo que ver entretenido, es que tienen que estar siempre haciendo algo, es que. Entonces, ¿qué pensamos que los chicos son unas máquinas que entre más hagan son más inteligentes o más aprenden? Cancelado, cancelado. La infancia necesita del juego, y no del juego dirigido, no como que tú diriges y él hace, como borreguito, del juego libre, del juego de construcción, del juego de exploración, del juego de investigación. Siempre lo he dicho, los niños son ciencia, son puro método científico, total. La capacidad de observación, de generar hipótesis, de sacar unas conclusiones, de experimentar, por naturaleza. Pero cuando yo tengo un ambiente, y para eso no tienes que ir en el campo, pero cuando yo tengo un ambiente donde todo el tiempo hago lo que mamá permite, tengo un ambiente controlado, todo el tiempo tengo que pedir permiso, todo es peligroso, hace, quita, lleva, trae, no te asustes. Así empecé yo y así empezamos muchas familias que educamos sin escuela. Pero de ahí tenemos que salir. Esa es la riqueza del homeschool. De ahí tenemos que transitar, de ahí tenemos que migrar. Y tenemos que favorecer prácticas de salud mental relacionadas con el juego libre y el aprendizaje espontáneo. Porque estos dos pilares son los que, ¡pum!, permite que mi cerebro conecte con inteligencias múltiples. Bien, es el intrapersonal. ¿Qué es la inteligencia, entonces, interpersonal? La interpersonal es la relación con los otros. Primero me relaciono conmigo mismo y después me relaciono con los otros. Aquí hay una etapa egocéntrica natural. Y si tienes hijo único, muchísimo más marcada. De pronto es mucho más sencillo de transitar cuando tienes más de 2 hijos. Porque sí, así, entre hermanos, a nivel de entorno familiar, es necesario que se dé la cooperación, que se dé el servicio, que se dé el compartir, que se dé la capacidad de escucha, que se dé la generosidad, tal como esas virtudes y esos valores ciudadanos, lo llamaría yo. Pero cuando son hijos únicos, pues no se ve como tanto esa necesidad en el ambiente de casa. Entonces, claro, hay una etapa egocéntrica de todo yo, primero yo, segundo yo, además porque es el chiquito de la casa o el rey de la casa. Pero necesito entonces conquistar esos espacios, esas habilidades empáticas y de trabajo en equipo con otros. En prácticas deportivas, o en prácticas artísticas, o en prácticas de ciencia, en fin, actividades que tenga con otras personas. Y no es el hecho de etiquetar de cómo eres de necio, pero por qué eres tan egoísta, pero por qué no pones atención, pero por qué, no. El hecho es, más que la etiqueta o que señalar a tu hijo, es propiciarle experiencias para que la misma situación, el mismo club de música o de literatura o el semillero de ciencias o el de robótica o el de no sé qué, o el de baloncesto o el de voleibol, tal, le exija a tu hijo esas habilidades de servicio, cooperación, compartir y trabajo en equipo, porque es todo un reto, es todo un reto. ¿Cómo aprendo progresivamente? Yo hoy le decía a una mamita, nuestro hijo, que tiene 14 años, siempre ha tenido una inteligencia intrapersonal muy desarrollada. Entonces es un niño que prefiere actividades individuales a actividades grupales. Pero nuestro reto en el homeschool ha sido, venga, entonces, a pesar de que son 2 y se relacionan muy bien, gracias a Dios, siempre lo he pensado y lo hemos pensado en familia. ¿Cómo hacemos entonces para jalonar esas habilidades de inteligencia interpersonal? Entonces toda la vida siempre han estado en actividades por fuera, según sus inteligencias múltiples, dándole más fuerza o a la inteligencia corporal o a la inteligencia musical o prácticas de visoespacialidad, como el ajedrez, por ejemplo. Nuestro hijo ahorita es un aficionado al ajedrez así fuertemente y la chica se fue más por la inteligencia corporal. En fin, bien, pero lo que voy es que yo no me quedo en casa como diciendo, no, es que él es muy intrapersonal, entonces que se quede en la casa y que, y que no socialice. No, porque a pesar de que educamos, como dice una mamita hermosa que nos está escuchando aquí, pues mi hijo es educado en casa, pero no está siendo excluyente del mundo. Palabras más, palabras menos. O sea, ellos igual tienen que exponerse a estar afuera y a solucionar y a escuchar y a conciliar y a ceder y a permitir y a poner límites y a decirle al amiguito, no me pegues, o ven, te comparto mi manzana, o me haces daño con tus palabras, o háblame diferente, o expresarse él también, ¿cierto? Entonces, inteligencia interpersonal. Entonces te propongo aquí muchos juegos de roles y pues actividades de grupo, sí, actividades de equipo. Y voy a terminar entonces con la inteligencia naturalista. Bien, la naturalista no tiene que ver solo con el verde, con el campo, con la naturaleza, tiene que ver con los entornos en términos generales, sea urbano o rural. Ya. Allí donde te encuentres, porque para educar en casa no tienes que vivir en la ruralidad. Allí donde estás, pero sí tiene que ver mucho con los ciclos de la vida, ¿cierto? Y mira, el ciclo de la vida, o sea, si yo siembro la planta y me germino el frijol, o germino la lenteja, o tengo un árbol de manzanas, o ya estoy comiendo moras de la siembra o de la huerta, ese ciclo de la vida también me fortalece mucho el pensamiento lógico-matemático, porque me fortalece las habilidades temporales. Por eso yo siempre te recomiendo,
Kate, es que te vivo en un apartamento muy pequeño, es que no tengo dónde hacer una huerta, o es que no tengo espacio para una mascota. De una manera muy sencilla y muy práctica. Siembra una lechuga, siembra unas acelgas, siembra un cebollín. Son verduras muy prácticas y desde la sola germinación de la semilla hasta el proceso de consumo, de cosecha, ya me habla de un ciclo de vida que tiene una temporalidad y que me habla de unos estados de desarrollo de vida, ¿cierto? Desde la germinación hasta el ser plantulita, hasta el ser jovencita, hasta ser adulta y consumir, cosechar y sale para pintura y vuelve y se recicla el ciclo, básicamente. Entonces eso también es inteligencia lógica matemática porque tiene que ver con las habilidades temporales. Bien. Listo. Y la inteligencia digital. No te voy a desarrollar la digital. La vamos a dejar para el siguiente live. Y la inteligencia espiritual es, yo creo que es la que más nos reta como familia a construir. Si nosotros como papitos queremos desaprender, como recomiendan tantas personas que han iniciado en el homeschool, desaprende para encontrar tu propio estilo de educación sin escuela. Si nosotros como papitos desaprendemos todo lo que nos han formalizado el concepto de educación, porque además confundimos que la educación es la escolarización. Y en esa medida sentimos temor y temblor de educarse en escuela, porque es que estoy vulnerando los derechos de nuestros hijos, o porque estoy haciendo un delito, no sé qué. Bueno, independientemente del país en el que te encuentres, sí es importante que comprendas que la inteligencia espiritual, yo le llamaría, es como el engranaje, igual que la emocional, es como el engranaje de todas las inteligencias múltiples. Las neurociencias ya nos están diciendo que se han dado estudios del cerebro en donde los chicos que tienen prácticas espirituales en casa, atención, y son espirituales, prácticas espirituales, no estoy hablando necesariamente de religión, ¿cierto? La religión es un medio para practicar la espiritualidad. Y ya depende mucho de la cosmovisión que tengas como familia. Nosotros específicamente sí practicamos la religión porque es un puente muy efectivo en nuestro caso para practicar la espiritualidad. Pero independientemente de eso, los niños que se forman desde ambientes de casa, desde edad temprana, en prácticas espirituales, son niños que a nivel de cerebro desarrollan más capacidad de resiliencia, capacidad de flexibilidad cognitiva, capacidad de gestión emocional. Finalmente, son niños que tienen mayores habilidades blandas, que eso es lo interesante de las inteligencias múltiples, que no solamente te dan unas habilidades duras, que son las habilidades técnicas, ay, sí, es que es muy buen matemático, es que es un lingüista, es que es un orador, es que es científico, es que esas son habilidades duras, sino que hablamos de habilidades blandas, y eso me encanta, porque a nivel del cuento empresarial, los filtros ya se hacen de una manera muy clara desde las habilidades blandas. Venga, ¿y usted? ¿Qué tanto coopera con el otro? ¿Qué tanto resoluciona problemas? ¿Qué tanto lideras? ¿Cómo te comunicas con las demás personas? ¿Qué tan flexible eres para asumir cargas o dificultades que se den en el camino? ¿De qué manera sorteas un conflicto de grupo, de colectivo? Eso te estoy hablando a nivel de vida adulta. Pero es que resulta que las habilidades blandas yo no las aprendo cuando salgo de la universidad. Ni tampoco las aprendo cuando soy adulto. Ni tampoco las aprendo cuando estoy trabajando. Eso tú lo tienes que desarrollar desde la infancia. En un entorno familiar, en donde no hay capacidad de escucha, donde no escuchamos a los chicos, donde los chicos nos hablan y no los escuchamos, donde no nos comunicamos con ellos, o porque se hace porque soy la mamá y punto. Bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo. Y no educamos en casa porque no la sepamos ni porque lo tenemos súper claro. Educamos en casa porque pensamos y porque hemos decidido que es el mejor estilo de educación que pueden tener nuestros hijos, definitivamente, el mejor estilo de educación que pueden tener nuestros hijos. Bien, pero, lo que te digo, esas habilidades prácticas espirituales desde la primera infancia me generan un cerebro resiliente, un cerebro flexible, adaptativo, que soluciona problemas y que desarrolla habilidades emocionales además. Y ahí te estoy hablando de habilidades blandas. ¿Listo? Bien, es el momento de las preguntas, no he visto ninguna. Y si las tienes, por favor, es el momento de leerlas. Y te dije que te quedaras hasta el final. Si es primera vez que escuchas este contenido de valor, voy a dejar este live anclado a mi feed en Instagram. Entonces, una vez lo monte ahí y ya esté disponible, te invito a que comentes la palabra cartillas. Cartillas. Lo comentas ahí cuando ya lo tenga publicado. ¿Listo? Y con esa palabrita te mando un mensaje directo en donde te hago entrega y te comparto de las cartillas de gimnasia cerebral para los niños entre los 4 y 5 años de edad.
Son cartillas que debes de usar 10, 15 minutos al día máximo. Recuerda que todo es desde un ejercicio gráfico y son fundamentales en los procesos de desarrollo neuronal. Te invito entonces a que escribas la palabra cartilla si quieres recibir este material también gratuito, que siga enriqueciendo y fortaleciendo los procesos de educación en el homeschool. Listo, leo una pregunta para que terminemos y ya se nos acabó el tiempo, familias. Gracias por estar aquí, te mando un abrazo. Bien, Vane, bienvenida. Gracias por estar aquí presente. Dices, si entera un niño de 4 años los 10 minutos, ¿es sí o es necesario sí o no? Sí es necesario y es suficiente. O sea, hay niños de 4 años. Recuerda que eso es de 4 a 5 años. Pero los chiquitos tienen capacidad de hacer actividades de mesa como tal. Es decir, actividades de mesa es que estoy sentadito, armando plasti, pintando, coloreando, construyendo con bloques, con barras magnéticas. Esas son actividades de mesa. Y a la edad de 4 años, ellos ya tienen habilidades de permanencia hasta por 10 minutos. Está bien hacerlo. Y lo podemos proponer de lunes a viernes 10 minuticos. Y está perfecto. Y aquí no estás violentando procesos de aprendizaje, no estás acelerando, ni tampoco se están atrasando los procesos. De hecho, lo estás preparando para una mayor permanencia en actividades de mesa cuando ya sea el momento de hacerlo. Listo. Gracias, Vane, por tu pregunta. Venga, listo, familias. No veo más preguntas. Voy a montar esto entonces al feed. Recuerda comentar cartilla y gracias por estar aquí. Te cuento. En un mes exactamente, con la voluntad de Dios, vamos a desarrollar inteligencias múltiples y gimnasia cerebral para niños entre los 6 y 8 años de edad. Es la edad que nos corresponde. Ya abarcamos de 0 a 3 años de edad. Lo encuentras en mi cuenta de Instagram. Voy a dejar este anclado de 4 a 5 años de edad y vamos para los chiquitos de 6 a 8 años de edad. Procesos muy diferentes de lo que hemos venido hablando. Pero esto lo tenemos que abordar para que podamos llegar a los 6 y 8 años de edad, sin gritos, sin amenazas, sin premios, sin castigos, sin presiones, sino de una manera orgánica y práctica que favorezca todo el desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños. Súper importante. Bien, última preguntita. Bella Juli, súper bienvenida. ¿Qué opinas de los crayones gruesos o triangulares versus los normales en esta edad? Los crayones gruesos o triangulares, pues han sido creados para fortalecer y mejorar el agarre del lápiz, básicamente. Y se les recomienda a los niños que precisamente no tienen este agarre de pinza fina, sino que tienen un agarre más pronado o un agarre más cilíndrico, ¿cierto? Está bien, pero progresivamente, entre más habilidades de motricidad fina, que tú sí que lo conoces porque lo has leído, más habilidades de motricidad fina, de rasgado, punzado, amasado, de ensartar, de quitar, de encajes, de no sé qué, entre más juego con mis deditos, pues de una forma muy, muy práctica, los chiquitos tienen que pasar de este agarre cilíndrico o del agarre pronado a la pinza fina. Entonces sí son propicios. Si se les recomienda es porque no tienen el agarre de pinza fina. Entonces, ¿cuál es el plus de esa situación? No hacer muchos ejercicios de escritura con crayones gruesos o triangulares. Realmente eso es una adaptación de escritura, no es tan fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Mover los deditos, muchos juegos con los deditos, para que de esa manera sea mucho más productivo esa transición entre el crayón triangular a los lápices normales. ¿Listo? ¡Listo, familias! Eli, un abrazo con todo el cariño. Gracias a todas las familias que se conectaron y ya lo voy a dejar anclado en nuestro live. Un abrazo, gracias. Chao, chao.